Bien, queremos saludar cordialmente en esta mañana al asambleísta Franco Romero Loaiza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lo que motiva este espacio de entrevista es el llamado que hiciera el asambleísta Franco Romero para que comparezca en la asamblea la ministra de Transporte a la Comisión de Fiscalización para que explique por qué, si otras provincias tienen vías de primer orden, de hormigón, vías que no tienen el tránsito vehicular que tiene la vía Guayaquil-Machala, ¿por qué esta arteria tan importante del país aún no ha sido construida, aún se sigue postergando y no entendemos por qué? Antes de hablar de este tema, queremos preguntarle al asambleísta Franco Romero, ¿cuál es su opinión a la recién aprobada ley del Código Monetario Financiero que se aprobó en la Asamblea Nacional con una mayoría extraordinaria de 93 votos, si no me equivoco? Los pros y los contras podemos analizarlos brevemente. Asambleísta, bienvenido, un gusto tenerlo aquí en Caravana Televisión. Gracias, Yane, buenos días a todos. Bueno, 93 votos de 108 que tiene seguros el gobierno dentro de la Asamblea no hay oposición. No es ni siquiera unanimidad, pues, ¿no? De ellos, de sus 108 votos que controla. En todo caso, han sido suficientes los votos como para que se apruebe esa ley y otras leyes durante este periodo de la Asamblea Nacional. El Código Económico y Financiero es un elemento bastante complicado, diría yo, conflictivo. Ojalá Dios quiera que surta efecto. Porque nosotros siempre hemos venido diciéndolo desde hace más de 20 años que es necesario que la banca privada oriente la concesión de créditos hacia los sectores productivos. Ahora y antes era fácil conseguir un crédito para comprar un carro, por ejemplo, pero muy difícil conseguir un crédito para comprar un sistema de riego para una propiedad agrícola, ¿verdad? O sea, para la actividad productiva, netamente. Para poner un ejemplo. Entonces siempre hemos venido nosotros manifestando que el crédito debe orientarse hacia el sector productivo para que los artesanos, los pequeños industriales, la industria, la agricultura, el sector agropecuario en general puedan desarrollarse. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que generalmente los ecuatorianos depositamos nuestro dinero, nuestros excedentes, los que tienen, a corto plazo, en cuentas de ahorro, en donde usted puede sacar toda su plata en un solo día. Y cuando se lo hacen pólizas a plazo fijo, se lo hace a 30 días, a 60 días, 90 días, a 90 días. En el mejor de los casos, y en casos muy especiales, a un año plazo. Mientras que ahora, con esta nueva ley, los bancos se verían obligados a prestar a largo plazo al sector productivo, porque no hay otra forma de que puedan pagar. Es decir, alguien que presta dinero a un banco para desarrollar un negocio, qué sé yo, 50,000, 100,000 dólares, no va a poder devolver esa plata en 30 días, en 90 días, o sea, ni siquiera en un año. Eso significa que aquellos excedentes que de los depositantes ya tendrían que esperar, no podrían recuperar en el tiempo que habíamos indicado, 30, 60, 90 días. Ese es el gran problema, por eso siempre se ha dejado... O sea, de que la banca va a tener, discúlpeme que lo interrumpa, asambleísta, la banca con esos recursos de los cuentacorrentistas va a tener que financiar estas actividades productivas. Naturalmente, porque aquí hay otro concepto que no está siendo bien evaluado por la ciudadanía y por el gobierno sobre todo, es que muchos creen que la plata que prestan los bancos es plata de los dueños de los bancos, y eso es mentira. La plata que prestan los bancos es plata del pueblo, es nuestra, es la plata de la ciudadanía. De los depositantes, de los depositantes. Así es. Entonces, esta es una situación bastante difícil, eso. Y lo otro que estaba empezando a decir es que por eso siempre se ha considerado conveniente y necesario que sea la banca pública, Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco de la Vivienda, que acaban de extinguirlo también con esta ley. Que nunca ha sido eficiente, asambleísta. Que sean los organismos financieros nacionales que presten plata para el desarrollo. Antes funcionaba. Yo tengo unos 2 añitos más que usted de edad, entonces... Muchas gracias.
Entonces puedo asegurarle que esta provincia, particularmente en el tema camaronero y en el tema bananero, se desarrolló con créditos del Banco Nacional de Fomento y de la Corporación Financiera Nacional. Es más... ¿Pero qué tan buenos pagadores fueron esos buenos personas pagadores, que se les la prestaron? mayoría pagaron. Entonces, ¿por qué no resultó? Hay créditos que lógicamente no se recuperan porque así mismo es el crédito para desarrollo. No es de fácil recuperación, es un crédito de riesgo. Entonces siempre hay dificultades para recuperarlo, pero se recupera. Tenga usted la seguridad que la mayoría de las pequeñas fortunas que hay en esta provincia del Oro se hicieron en base de créditos de la banca pública. Llámese Corporación Financiera Nacional o llámese Banco Nacional de Fomento. Es más, ¿por qué no funcionaba esto? Déjeme concluir con esto. Es más, los bancos privados, que en esa época eran muy pocos aquí en Machala, tenían líneas de redescuento con el Banco Central. Y había ocasiones que uno, por ejemplo, iba como empresario al banco privado. Yo recuerdo haber hablado con don Pepito Moreno, gerente del Banco del Pacífico, y decirle necesito recursos para tal cosa, y me decía, sobre todo para agricultura, me decía, ándate donde Jorge Reyes, que es el gerente del Banco Central, y plantea en el Banco Central una línea de redescuento, y yo te doy el crédito inmediatamente. Entonces uno se comprometía con el banco privado, firmaba los documentos y esos documentos el banco privado los redescontaba en el Banco Central. Entonces había apoyo para el sector productivo. Yo creo que ese fue un buen mecanismo, sobre todo funcionó eficientemente en la década de los años 70. ¿Y por qué ahora el Estado, a través de este recién aprobado Código Monetario y Financiero, quiere que este trabajo, que bien lo estuvo haciendo, como usted lo dice, la banca pública, lo haga ahora la banca privada? Eso habría que preguntarles al presidente de la República, a los asambleístas de Alianza Países, a los oficialistas. Yo realmente más bien resulto ser crítico de este proyecto, ¿no? Tengo mis dudas, mis temores, ¿no? ¿Hay preocupación entonces? Sí, indudablemente, y no solamente de mi parte, hay preocupación de la gente, de la ciudadanía común y corriente, que guarda $100, que guarda $1.000, que guarda $2.000, $5.000, $10.000 en una cuenta de ahorros o en una póliza. Para hacerla producir. La oposición también le preocupa el tema de la moneda electrónica. Se ha hablado mucho y se ha dicho mucho que se va a terminar la dolarización, que en definitiva, luego del debacle que causó el cambio de la moneda nuestra, el sucre con el dólar, generó algunos inconvenientes. Sin embargo, algunos entendidos en materia económica, señor asambleísta, yo no conozco mucho de eso, dicen que ha dado estabilidad económica al Ecuador. ¿Qué pasaría si esta recién aprobada normativa tiende a cambiar nuestra moneda? Bueno, los gobernantes de turno en el Ecuador se han caracterizado, no todos, pero la mayoría, por ser irresponsables y emitir dinero sin respaldo. Entonces, en ese caso, la dolarización es un sistema económico que nos ha dado, como usted bien manifestaba, seguridad y la posibilidad de adquirir créditos a largo plazo. Para vivienda, por ejemplo, tranquilamente 10, 15, hasta 25 años, comprar un vehículo a 5 años plazo, cosa que no se podía hacer antes, con un pequeño enganche o cuota inicial, y así por el estilo. Entonces, en un país que se caracterizaba por tener gobernantes un tanto irresponsables, la dolarización funciona como una camisa de fuerza. Si nos bajamos de la dolarización vamos a tener dificultades. Dios no quiera que eso suceda. Pero la pretendida emisión de dinero electrónico por parte del gobierno nacional también nos hace pensar como que se quisieran bajar de la dolarización. Y bueno, se ha mejorado el proyecto porque hubo mucha oposición en los medios de comunicación y dentro también de la Asamblea de parte de quienes hacemos oposición a este gobierno. Felizmente quedó claro en el código que solamente se va a emitir dinero electrónico en función de los depósitos en físico del dinero, de los dólares, porque quedaba antes con el proyecto inicial original, quedaba la puerta abierta como para llegar, por ejemplo, a pagar sueldos, hacer transferencias
electrónica, es decir, mi sueldo como asambleísta generalmente me transfieren, ¿verdad?, a mi cuenta. Ya. Ellos podrían hacer lo mismo transfiriéndomelo a mi celular, a mi teléfono celular, que más o menos por ahí es lo que va a funcionar el tema del dinero electrónico. Entonces, como poner una recarga para el celular. Ya. De la misma manera sería lo del dinero electrónico. Pero hay otro de los temas que preocupa a la oposición, de que la Junta de Regulación tenga en su mayoría, en este caso, representantes gubernamentales y no representantes ni los cuentacorrentistas, que son los que sostienen la economía definitivamente en la banca privada, y peor aún de los representantes de la banca privada. Bueno, yo en ese aspecto discrepo con usted. Debería haber tal vez un representante del sector privado, de la ciudadanía. Debería existir. De la ciudadanía, pero de los bancos no. Ya. Eso no ha funcionado antes. Cuando la superintendencia de bancos, la Junta Monetaria, ha estado conducida por representantes de la banca, hemos tenido problemas sumamente graves, ¿no? Es mejor que sea el gobierno el que se responsabilice del manejo. A mí me parece. Lo que sí creo es que debería haber representantes de la ciudadanía. Estamos hablando de la revolución ciudadana, estamos hablando de un gobierno de participación ciudadana. Deberíamos estar los ciudadanos representados en esta Junta. Asambleísta, otro de los temas que preocupa a la provincia del Oro específicamente es que no vemos el cambio y la transformación vial que una la ciudad de Guayaquil con la provincia del Oro, o la ciudad de Guayaquil con la ciudad de Machala. Esto es lo que motiva a Franco Romero llamar a comparecer a la Comisión de Fiscalización a la ministra de Transporte. Yo vengo haciendo muchas gestiones desde el año pasado, desde que se inició mi periodo, en función de la construcción y la ampliación de esta carretera. Es más, yo vengo con este tema desde hace 15, 20 años, por eso conozco. El tramo Machala-Naranjal es el segundo más transitado del país. Yeah. Vi las estadísticas con mis propios ojos en el Ministerio de Obras Públicas cuando el ministro era un ingeniero de apellido López, no recuerdo este momento el nombre. Él me mostró las estadísticas. Solamente el tramo Quevedo-Santo Domingo-Los Colorados, en ese tramo transita mayor número de vehículos que en el nuestro aquí de Machala-Naranjal. Usted sabe, Yane, que todos los días se mueren personas en este tramo de carretera de 2 carriles. Accidentes terribles. Con un tránsito extraordinariamente grande, con la movilidad de tráilers de carga, de buses enormes, de tanqueros de 10,000 galones de combustible, gas, etcétera, etcétera, carga en general, y también los vehículos particulares, camionetas pequeñas. Entonces tenemos serios problemas. Así que si es verdad que se han ampliado las carreteras en otras latitudes de la patria, si es verdad que se siguen construyendo puentes, yo los veo toda la semana, los puentes que están haciendo alrededor de Quito cuando viajo desde el aeropuerto de Tababela hasta el centro de Quito. O sea, hay una gran inversión en otras provincias. Hay una inversión inmensa en todo el Ecuador en lo que tiene que ver con vialidad, es cierto, pero se olvida pues del principal eje vial del Ecuador, porque nuestra carretera no solamente sirve a las provincias del Ecuador, sirve también al vecino país del sur. Es una carretera internacional y no podemos pues concebir que se mantenga en solamente 2 carriles. Así que estamos llamando a la señora ministra de Transporte y Obras Públicas para que nos indique qué planes hay, porque yo ya he recibido antes explicaciones. Ya me han dicho, el año pasado me dijeron que se iban a construir 4 carriles, 2 por cada lado, y que en el centro se iba a dejar un tramo de 12 metros para una proyección futura. Es decir, por ahí seguiríamos rodando, ¿verdad?, hasta que estén construidos los 4 carriles, 2 por cada lado. Y estos 12 metros se los construiría posteriormente. Eso se me dijo el año pasado, no oficialmente, en conversaciones extraoficiales. Pero pasa el tiempo y no vemos nada. No sabemos si se han hecho los estudios, si se va a construir la carretera, de cuántos carriles, si va a haber un bypass en la Ponce Enrique, si va a haber un bypass en Naranjal. No sabemos absolutamente nada. Entonces estamos pidiéndole a la señora ministra de Transporte y Obras Públicas que acuda a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que nos dé la información. Luego vendré yo. ¿De qué depende su comparecencia? ¿No necesita tener...? Depende de la buena voluntad
y la apertura que pueda tener el señor presidente de la Comisión de Fiscalización, porque desafortunadamente tanto la fiscalización que queremos hacer nosotros, quienes estamos en oposición y quienes están con el gobierno, a veces se quedan estancadas las buenas intenciones ahí en la comisión y no dan paso. O hay otros ministros o funcionarios que sencillamente se niegan a comparecer, a dar paso, como pasó también, la semana pasada en mi comisión de participación ciudadana, cuando se lo invitó al señor Luis Chiriboga, presidente de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol, para que informe también lo que está aconteciendo. Para que vaya a dar cuentas, para que rinda cuentas. Tampoco asistió. Tampoco asistió. Eso podría pasar con la ministra. Podría pasar, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y en función de la respuesta que tengamos vamos a seguir comunicándonos aquí con el pueblo del Oro, porque a lo mejor convenga, más adelante hablar de la posibilidad de una paralización de actividades, qué sé yo, porque no se puede postergar más la ampliación de esta carretera. Asambleísta Romero, ¿y a esta moción suya lo apoyan los asambleístas de la provincia del Oro? Bueno, yo no he conversado con ellos. Pero deberían adherirse, ¿no? Hay que preguntarles a ellos qué piensan, ¿no? Pero yo no tengo una relación muy fluida con ellos, más que la de saludar cordialmente. Es una propuesta que tiene que ver con el interés de la provincia del Oro, asambleísta. Se supone que ellos son nuestros representantes. Tiene que ver con la vida de las personas. Entonces, que no me digan que solo se mueren 5 cada semana. No, eso no justifica nada. Una sola persona es importante que tenga un accidente, que pierda una pierna, que deje de existir, es una tragedia para una familia, para una comunidad como la nuestra, la Machalena. ¿Cuándo debería comparecer la ministra? ¿Usted le han puesto fecha? No, eso no es factible, no hemos fijado nosotros la fecha. Es el presidente de la comisión de fiscalización el que tiene que señalar fecha y hora y comunicarme a mí para que esté presente y pueda hacer el interrogatorio correspondiente. Estaremos pendientes de su gestión, asambleísta Franco Romero Loaiza, aquí con nosotros en Caravana Televisión. Vamos a la pausa, amigos, y enseguida vamos a hablar de la Expo Vivienda, una feria novedosa que se va a iniciar acá en la capital orense. Enseguida con los actores de este importante evento en la ciudad. Una pausa y regresamos.